Vamos a repasar algunas cosas que vimos la clase pasada para números complejos. Dado 2 complejo, A más suma círculo IB y C más suma círculo ID. ¿Cuándo son iguales? Cuando A es igual a C y B es igual a D. Los axiomas de operatividad, es decir, los axiomas que nos sirven para las operaciones son los siguientes. I0 es 0. ¿Por qué no digo I por? Porque no estamos definiendo todavía la suma y el producto. I1 es igual a I. Si la parte imaginaria es 0, el complejo me queda igual a la parte real. Si la parte real es 0, el complejo es un imaginario puro. Y menos B es menos IB. Bueno, eso ya lo... Y también me interesa repasar... No, con eso está bien. Con ese repasito para ir viendo, igual lo vamos a retomar enseguida. Vamos a definir ahora la suma y la resta y el producto de complejos. Sean A más suma círculo y B y C más suma círculo y D, dos números complejos. Definimos de esta manera la suma. Sumamos la parte real con la parte real y eso es la parte real de la suma. Y la parte imaginaria B con la parte imaginaria D y esa es la parte imaginaria de la suma. Cuando sumamos A con C, eso es la suma usual en reales. ¿Sí? ¿Cómo definimos el producto? Parte real por parte real, A por C, menos parte imaginaria, B por D, más suma círculo, real por imaginaria, A por D, más imaginaria del primero por real del segundo, B por C por I. ¿Sí? Bueno, además de la suma y el producto así definidos, vamos a ver enseguida que I por B es IB. Es decir, este producto es el producto usual en R. I por B es lo mismo que IB. A más menos IB es el número complejo A más suma círculo IB. Y A más menos B en R, si A y B son números reales, la suma y la resta de números reales se define en términos de la suma. Bueno, y ahí empiezan la demostración de esas cosas que son necesarias de tener en cuenta como para empezar a trabajar con los números complejos, así como ustedes estaban trabajando en el cursillo, digamos. ¿Sí? Ustedes en el cursillo no usaban suma círculo ni nada de eso, ¿no? No, profe. Bueno, bueno, miren un poquito las demostraciones, hay 3. La primera es IB, I por B que es IB, la segunda es A más menos IB que es ese número complejo, y la tercera la suma en R. ¿Sí? Miren y analicen cómo son esas demostraciones y enseguida alguien me va a contar.
Profe, Sí, sí, ¿alguien me estuvo hablando? sí, yo, profe. Bueno, Quería saber, en la primera demostración de I por B, sí. donde dice los axiomas 2 y 3, ¿por qué en la parte imaginaria multiplicó 2 veces el cero? ¿Eso no es distributiva, profe, en esa parte? Em, acá mira, a ver, primero, ¿alguien me quiere explicar? Y si no, explico Yo yo. entendí que se hace una distributiva de No, no, no. 0, ¿o no? Acá, de I por B, de I por B, ¿cómo se pasa esto? Profe, ¿puedo intentar decir Sí, lo sí, que mi hija. entendí? Sí, 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 con todo gusto. Yo creo que para separar I y B, para hacer la multiplicación, como que se usó la técnica de poner cero en el primer término y I0 en el segundo, que es lo mismo que cero. Entonces sumar B más cero perdón, B por cero es cero. Y sumar uno por cero también es cero. Por eso se usa esa Bueno, técnica. acuérdense, vamos a mirar lo que está anteriormente porque ustedes se me olvidaron. Miren los axiomas de operatividad acá. Y eso que recién repasamos, ¿no? A I por cero, al cero se lo puede escribir como I por cero. A la I se le puede escribir como 1 por I. Al número real A se lo puede escribir como A más suma círculo I por cero. Claro, la parte imaginaria de cero me queda la real. A la unidad, al imaginario IB se lo puede escribir como cero más suma círculo IB. Claro, la parte real es cero y me queda IB. Entonces, esos axiomas de operatividad son los que se están usando en esta demostración. En lugar de I, escribo 0 más suma círculo I por 1. ¿Y por qué hago eso? Y por los axiomas de operatividad. Porque a la I lo puedo escribir como 1 por I. Y a un número complejo, como el caso de la I, y usted dice, ¿por qué la I es un número complejo? Porque lo dijimos al principio, miren. Acá, en el C2, axioma de construcción, dice I pertenece a complejo. Entonces, por eso les digo, si ustedes no repasan en la casa, muy complicado, ¿no? Porque estamos usando todas las cosas que venimos diciendo antes. Entonces, a la I se le puede escribir como I por 1. Pero la I es un número complejo, que tiene parte real 0. Entonces lo puede escribir, a la I se lo puede escribir como 0 más suma círculo I por 1 o 1 por I, lo mismo. Al B, que es un número real, se lo puede escribir como B más I por 0. ¿Y por qué se puede hacer eso? Por esto que dice acá. Acá en el O3, a un número real A, se lo llama A más suma círculo I por 0. O sea, a todo número real se lo puede escribir como complejo con parte imaginaria 0. Ahí decíamos A, pero acá decimos B, pero que es lo mismo. Para cualquier número B, ¿no? Al B lo escribimos como B más I por 0. Luego aplicamos la definición de producto, ¿sí? ¿Dónde vimos la definición de producto recién? Acá, en la columna anterior.
¿Cómo se resuelve? AC menos BD más suma círculo, esa es la parte real del nuevo complejo, y la parte imaginaria es AD más BC. Esa es lo que se aplica acá. 0 por B, estoy multiplicando un número real B por el 0, me da 0. 1 por 0, estoy multiplicando el 1 por el 0, me da 0. O sea, 0 más 0 es 0. 0 por 0, 0, 1 por B, B. Entonces 0 más B me da B, porque todo esto es suma y producto en R. ¿Sí? 0 por 0, producto de números reales, 0. 1 por B, B es un número real, producto de números reales. Precisamente cualquier número real por el neutro en el producto es ese número real, o sea, acá me queda B. Y B. Y 0 más suma círculo es lo mismo que IB. ¿Y por qué eso es así? Por lo que ya dijimos. Acá, 0 más IB me da lo mismo que IB. ¿Sí? O sea, todos los axiomas de operatividad que vimos justamente por eso. Bueno, a ver, la demostración 2, la segunda y la tercera, vean, y quién, enseguida alguien me tiene que explicar, pero bien ya, completito. 2 minutos para eso. Profe, ¿Sí te escucho? lo que dice es que en la segunda demostración, Sí. lo que yo entendí es que hay que utilizar los axiomas 3 y 4. ¿Por qué? Porque A es igual a la suma de A más 0 imaginario, según el axioma 3. A ver, ¿qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace es usar el axioma 3, en donde A es igual a A más círculo imaginario 0. Y después sumar ambos axiomas, digamos, y ahí te da el resultado que queremos buscar. ¿Cómo sumar ambos axiomas? Los axiomas no se suman. Sumar ambos términos, profe, aplicando A por No C se dice más. sumar ambos términos. O sea, yo quiero enseñarle a hablar bien nomás, por eso le estoy pidiendo que me explique. Si no, yo explico. Pero la Profe, idea Se sumarían, es se que se sumarían suman. las partes reales por un lado y las partes imaginarias por el otro. Muy bien, pero ¿qué es lo que estamos sumando? los complejos. Números complejos. Lo primero que se hace es a la A, que es un número real, se lo escribe como número complejo. ¿Está bien eso? Claro, pues si todos los números reales son números complejos. Recuerdo, voy y vengo, ¿eh? Para que ustedes se den cuenta de esto. Fíjense lo que dice de entrada el axioma de construcción 1. R está incluido en C.
¿Qué significa eso? Que todos los números reales son números complejos. Por lo tanto, a la A la escribimos como A más I por 0, o sea, de manera como un número complejo. Y ahí B a ver, perdón. Y ahí B lo escribimos como parte real 0 más IB. Una vez que escribimos estos dos como números complejos, ¿qué se hace después? Profe, eh, una preguntita. Ahí en la primera parte que explicó, ¿está bien, por el tema del lenguaje, ¿no? Si puedo decir que A lo expreso como un número complejo real puro. No hay un número complejo real puro. Un complejo real. Bueno, real. Y el otro Imaginario, sería... imaginario puro, sí. Ah, está. O sea, se Sí, puede expresar, se puede decir imaginario puro a- para expresar el IB. ¿Se puede decir así? sí. En realidad yo no diría así. Lo que yo diría es algo más rápido y uno dice, bueno, eh, a lo escribo como un número complejo y a y B lo escribo como un número complejo. Listo. ¿Sí? Porque Ah, ambos son números complejos. Entonces, escribí como complejo. muy bien, listo. Después lo que se haría entonces, profe, es sumar la parte real con la parte imaginaria. Nunca La jamás se parte hace. real con la parte real. Ah, bueno, ahí sí. Ahí, Claro, o sea, se ponen por un lado la parte real, se suman los reales y después por otro lado se ponen los imaginarios. a ver, no hay que decir, Y entiendo tu idea y tu idea es correcta. O sea, yo entiendo, te entiendo a vos. Te entiendo perfectamente, pero también tengo que corregirte la forma en que hablan, porque esto es una cuestión de aprender el concepto y también aprender a hablar, porque es un idioma nuevo. Entonces no hay que decir de un lado, del otro lado se pone. No, no, no. Acá lo que hay que decir es, A es un número complejo y B es otro número complejo, lo expresamos como número complejo y sumamos números complejos. ¿Cómo se suman los números complejos? Sumando las partes reales entre sí y las partes imaginarias entre sí. Esa es la forma correcta de hablar. ¿Sí? No es que acá le pongo de este lado, no, porque no hay un lado y otro. Cuando hay una igualdad, sí uno puede decir del lado izquierdo de la igualdad, del lado derecho de la igualdad, pero acá no hay ninguna igualdad, digamos. O sea, en la suma, o sea, acá está la parte real y la parte imaginaria, nada más. Yo entonces sumo la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. O sea, A con 0 y 0 con B. A más 0, estoy sumando un número real con el neutro en la suma, eso es A. 0 más B lo mismo, un número real con el neutro para la suma, eso me da B. Entonces, A más menos IB es A más IB. Y fíjense que ahora tenemos, ¿sí? Tenemos que el número complejo A más suma círculo IB lo podemos escribir como A más menos IB. Maravilloso, porque entonces nos liberamos de la suma círculo. ¿Sí? Eso es lo que se pretende con estas demostraciones. Fíjense cómo se ocupan los axiomas que hemos visto de construcción y de operatividad, sobre todo los de operatividad, para que ese objeto que hasta ahora lo estábamos llamando A más suma círculo y B, y que es tan incómodo porque suma círculo no sabemos ni qué es, recuerden cómo definimos al principio suma círculo. Lo definimos como un... eh, como un signo. ¿sí? Y uno dice, un símbolo, ¿pero qué? ¿Es la suma, el producto? ¿Qué cosa es eso? No, bueno, ahora ya sabemos que es la suma y la resta. Usual en R. Pero para todo esto, tuvimos que haber pasado por todos unos axiomas, una demostración y todo lo demás. Y usted dice, ay, pero qué rebuscado esto. Y sí, es un poco rebuscado. Pero la construcción de los números complejos, cuando ustedes avancen un poquito más en esto y vean y lean otros libros,
Es impecable, matemáticamente hablando, esta construcción que nosotros hacemos en esta materia y que no se hace en ninguna otra materia. Un departamento de matemáticas al menos. Esta construcción de los números complejos es sencillamente impecable. Entonces, a veces la matemática también uno dice, bueno, ay, los matemáticos, los profesores de matemáticas, hay, hay matemáticas de todo tipo. Profe, Sí, disculpe, le pregunto. O sea que si en el final nosotros ponemos más menos, ¿es lo mismo que estar poniendo suma círculo? una vez que uno, a partir de ahora, ya no ponga más suma círculo nunca, salvo que te pidamos la definición de números complejos. Porque ahora ya sabemos que el suma círculo significa suma y resta. Ah, bueno, profe, gracias. No es nada. Bueno, y en el último ejercicio, en la última dice lo mismo, se escribe A y B, que son números reales como complejos, se aplica la suma imaginaria con imaginaria, y entonces queda A más B. Es lo que les decía, en las demostraciones anteriores, al número complejo Z A más suma círculo y B, lo denotaremos simplemente como A más y B. Si Z y W, perdón, son dos números complejos, a la suma Z más menos W la denotamos como Z más W, y al producto Z por W con Z punto W. Puesto que ya no hay ambigüedad respecto a qué operación es la que se indica con suma y con producto. ¿Sí? O sea, todo este camino de hormiga lo hicimos para llegar a esto que es la forma en que ustedes trabajan con los complejos, ¿no? Bueno, y acá aparece, como ya definimos la suma, como ya definimos el producto, aparecen las propiedades de la suma y el producto de números complejos. Que esto seguramente lo tienen que hacer en el práctico, en la demostración de estas cosas. Las propiedades que tiene para la suma son las mismas que las que tiene R para la suma. O sea, la suma de números complejos cumple también con la ley de cierre, la asociativa, la conmutativa, tiene elemento neutro y tiene elemento opuesto. Todo eso se cumple lo mismo que en R y se enuncia también de la misma manera. En el producto también se cumple las mismas propiedades que el producto de reales. Es decir, la ley de cierre, la asociativa, la conmutativa, la existencia de elemento neutro y la existencia de elemento inverso no nulo. O sea, si Z no es el complejo nulo, entonces existe Z a la menos 1 tal que Z por Z a la menos 1 es el neutro. Son las mismas propiedades que los axiomas de cuerpo del conjunto de números complejos que vimos en el tema anterior, por lo tanto, si por ahí no se acuerdan, les pido que repasen teniendo en cuenta eso. También se cumple la ley distributiva del producto respecto a la suma, y por lo tanto, C más por esta terna, ¿sí?, donde la primera componente del conjunto C, la segunda componente es la suma, y la tercera es el producto, es un cuerpo. O sea, el conjunto de los números complejos con la suma y el producto también es un cuerpo. ¿Sí?
El tema es que no es un cuerpo ordenado. La demostración de esta afirmación la pueden estudiar en el apunte El cuerpo de los números complejos, página 4, disponible en la página web de la asignatura. Bueno, perfecto. Entonces esto no lo hacen en el práctico. Lo pueden encontrar en la página web de la asignatura, que es en el Google Site. El problema es que en el conjunto de los números complejos no hay orden, como en el conjunto de los números reales. Si yo tengo dos números reales, yo puedo saber si quién es más chico que quién. Si son iguales o si son diferentes. Y si son diferentes, sé muy bien quién es más chico. El más chico está a la izquierda del más grande. Pero eso, como los complejos se representan en el plano, eso mismo yo no puedo saber en el conjunto de los números complejos. No hay orden en el conjunto de los complejos. Entonces, es un cuerpo, la terna C más por tiene estructura algebraica del cuerpo, pero no es un cuerpo ordenado, como el cuerpo de los números reales. Algunas cuestiones de escritura. A la suma de un número complejo z y del opuesto de otro w, se le escribe o se escribe como z menos w. Al producto de z y el inverso de w, pero que sea distinto de 0, porque si es 0 no tiene inverso, el complejo nulo no tiene inverso, lo denotamos como z sobre o dividido w. Al conjugado del complejo a más ib, lo escribimos como a menos ib. Acuérdense que el conjugado, para conjugar un número completo complejo hay que cambiar el signo a la parte imaginaria. O sea, el conjugado de a más ib sería a más i por menos b. Pero hoy vimos que i por b es lo mismo, i por menos b es lo mismo que menos ib. Entonces me queda así, escribimos como a menos ib. Eso es el conjugado de un número complejo. Bueno. Sean z un número complejo menos el 0 y sea n un número natural, definimos z a la 0 es 1. Acuérdense que estas mismas propiedades ya vimos para r y decíamos que todo número que no sea 0 elevado a la 0 me da 1. 0 a la n, o sea, si 0 es el número complejo nulo, 0 a la n es 0. El complejo z a la n, cualquier número complejo elevado a la n se puede escribir como z por z a la n menos 1. O sea, el producto de potencia de igual base también se cumple para el caso de los complejos. Y la potencia de exponente natural, de exponente negativo, digamos, z a la menos n, también pasa lo mismo que en R, digamos, se puede escribir como 1 sobre z a la n. O sea, si la potencia, si el exponente es negativo, se da vuelta la base, digamos. Esto ya es lo mismo que en R, lo trabajaban en la escuela seguramente cuando hacían cuentas, operaciones combinadas y esas cosas. Como la definición es análoga a la de la potenciación de números reales, y dado que las propiedades de la potenciación fueron demostradas por inducción sobre el exponente y no usando a qué conjunto pertenecen las bases, las mismas demostraciones que vimos en R, por supuesto, sirven también para el conjunto de números complejos. Es decir, potencia de otra potencia, producto de potencias de igual base, la propiedad distributiva de la potenciación con respecto al producto y el binomio de Newton. O sea, todas esas propiedades que ya demostramos para el conjunto de los números reales, igual sirve.
Por lo tanto, no vamos a volver a hacer las demostraciones que ya sirven. O sea, las demostraciones que hicimos para la potenciación o esta propiedad de la potenciación de números reales. Bueno, con respecto al binomio de Newton, que ya creo que lo vimos en la clase pasada, ¿sí? La clase pasada vimos, sea z igual a a más b un número complejo y sea n un número natural. Entonces, por el teorema del binomio de Newton, z a la n es igual a más ib a la n. ¿Y esto cómo se hace con el binomio de Newton? Esto va a ser, según lo que vimos de binomio de Newton, ¿no? Que ya estudiamos. Esto va a ser la suma para k variando desde 0 hasta n del número combinatorio n de k a la n menos k, o sea, el primer sumando a la n menos el orden que se está considerando, por el segundo sumando que es ib a la k. Entonces, ¿en qué cambia la cosa acá? Presten atención a esto porque es una sutileza interesante, digamos. ¿En qué cambia la cosa del binomio de los números reales que vimos en la clase pasada? Fíjense, si hacemos distributiva, esto se puede escribir como la suma para k variando de 0 hasta n, de n de k, a la n menos k, y acá aplicamos la distributiva de la potencia respecto del producto. Me queda i a la k por b a la k. A ver, n es un natural, k es un natural, a y b son números reales. Entonces todas esas cosas podemos calcular. El número combinatorio n de k es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Así lo definimos. O sea, el número combinatorio n de k lo podemos calcular. Imagínense que n vale, no sé, 200 y k vale 7 y a vale 1/3. Me va a quedar 1/3 a la 200 menos 7. O sea, eso es una cuenta que uno hace en el conjunto de los números reales. Lo mismo que ve a la k. El problema es acá cuando tenemos i a la k. Porque no sabemos cuánto da i a la k. Recuerden que es un número complejo. ¿Sí? Y entonces, i a la k tenemos que saber qué resultado da para poder aplicar el binomio de Newton. Entonces eso es lo que vamos a ver acá. Vamos a ver cómo se calcula i a la n, siendo i un número complejo y n un número perteneciente a los enteros no negativos. Bueno, como i no es un número real, dijimos de entrada que era un número complejo, i a la 0 me da 1. ¿Sí? Por definición de potencia de todo número elevado a la 0. Ya sabemos que i a la 1 me da i. Estamos viendo las sucesivas potencias de i. ¿Cuánto da i a la 0? ¿Cuánto da i a la 1? I cuadrado, i cubo, i cuarta, i quinta, i sexta, i séptima. ¿Sí? Bueno, i al cuadrado lo podemos escribir como i por i a la 1. Recuerden la propiedad esta que vimos recién. Acá. Z a la n es el producto entre z y un z elevado a un exponente anterior. Anterior de n menos 1. Eso es lo que usamos acá. Y al cuadrado va a ser i por i a un exponente menor de 2, que es 1, ¿no? I a la 1 es i. Pero al número complejo i lo podemos escribir como 0 más 1 por i por 0 más 1 por i. Aplicamos productos, yo no voy a entrar en detalle porque ya saben cómo se definen, cómo se resuelven los productos. Igual en el práctico van a sumar su producto y todas estas cosas, así que lo van a entender mejor ahí o van a completar su comprensión sobre esto. 0 menos 1 es menos 1. 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0. Menos 1 más 0i me queda menos 1. O sea que i al cuadrado me da menos 1.
y al cubo me queda i por i cuadrado en función de la propiedad que recordé recién. Y al cubo es la i por i a un exponente menor que 3, que es el 2. La propiedad que ya la vimos recién. Recién vimos que i cuadrado vale menos 1. Entonces me queda i por menos 1, que es menos i. Y a la cuarta la puedo escribir como i cuadrado por i cuadrado menos 1 por menos 1, porque i cuadrado es menos 1. Menos 1 por menos 1 es un producto de números reales que me da 1. Entonces, i a la 0 ya me daba 1. Y a la 1 i cuadrado me da menos 1. I cubo me da menos i. Y a la cuarta me vuelve a dar 1. Y así se repite cada 4 elementos. No íbamos a estar haciendo i a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, etc. Porque si no, no nos alcanza la vida. Pero vemos que cada 4 resultados se repiten. Si n es mayor o igual que 4, ¿sí? Por el algoritmo de la división en z existen q y r, tal que n, como es un número mayor que 4, se puede escribir como 4 por q más r, ¿sí? Imagínense que el mismo 4 se puede escribir así, porque si q fuese 1 y el resto fuese 0, por ejemplo, me va a quedar 4 igual a 4. El 5, ¿cómo lo puedo escribir? Si n fuese 5, por ejemplo, lo puedo escribir como 4 por q, que vale 1, más 1. ¿Sí? Siendo el resto mayor o igual que 0 y menor que 4. Obviamente que el resto tiene que ser menor que el divisor siempre. Y si n es igual a 4 por q más r, estamos diciendo n es el dividendo, 4 es el divisor, estamos considerando las divisiones por 4, q es el cociente y r el resto. Entonces, por eso el resto tiene que ser menor que 4, porque estamos dividiendo por 4, y tiene que ser 0 o mayor que 0. El resto es el resto de la división n y 4. Bueno, en esos términos, i a la n, en lugar de n escribo 4 por q más r, ¿sí? Acá lo dijimos que n es 4q más r. Según la propiedad del producto de potencia de igual base, esto es, se suman los exponentes, ¿no? Esto es, i es igual a 4 por q, esto es igual a i a la 4 por q por i a la r. Pero potencia de potencia se escribe como i a la cuarta, todo eso elevado a la q, por i a la r. Pero i a la cuarta, recién acabamos de ver, acá estoy marcando con mi cursor, que i a la cuarta es 1. Por lo tanto, 1 por q es q. I a la cuarta elevado a la q me queda i a la q por i a la r. Perdón, no es i, sino 1, digamos. Entonces, porque i a la cuarta es 1, ¿no es cierto? Entonces, entonces me queda 1 a la q, que es 1, por i a la r, eso me da i a la r. ¿Qué significa esto? Que i a la n es lo mismo el i elevado al exponente n, es lo mismo que el i elevado al exponente r, porque tenemos una cadena de igualdades acá. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hacer la división nomás. Si yo tengo, por ejemplo, i a la 80, hago 80 dividido 4, veo el resto de la división y ese resto siempre va a ser 0, 1, 2 y 3. Porque en la división por 4, los posibles restos son 0, 1, 2 y 3. 4 no, porque el resto no puede ser igual al cociente. Entonces, como el exponente, el i elevado al exponente, que es el dividendo, es lo mismo que el i elevado al exponente, que es el resto, se me soluciona todos los problemas. Pues yo puedo tener i a la 10.550.000 y digo, ¡uy, qué grande el exponente! No, no pasa nada.
divido 10.490.000 dividido 4, observo el resto y la potencia de 10 millones y pico es lo mismo que la potencia del resto. Y como el resto es 0, 1, 2 y 3, entonces ya sabemos cuánto vale i a la 0, i a la 1, i cuadrado y cubo. Y con eso solucionamos todos los problemas de las potencias de i para aplicar el binomio de Newton y resolver potencias de números complejos, cualquiera sea el exponente. La conclusión: existen solamente 4 potencias distintas de i. 1, i, menos 1 o menos i. No hay otra posible. Bueno, un chico me habló recién, yo no quise cortar la explicación, pero me podés preguntar ahora. Básicamente, si vos hallás el valor de 1, podés pasar al siguiente para, o sea, lo reemplazás, Y básicamente. eso es lo que hicimos hasta ahí a la cuarta. Gracias. De nada. Bueno, una cosa que les quiero, pero ya saben que es para que nos organicemos mejor y eso, ¿no? Uy, no me corre la filmina. Una cosa que les pido para que nos organicemos mejor es que no hay ningún problema que me hagan las preguntas que ustedes quieran, pero déjenme por ahí terminar la explicación de una propiedad o de una demostración, o cuando ustedes ven más o menos que, porque si no alguien como que viene tratando de entender lo que voy explicando y si le cortan a mitad de camino se complica un poco. Entonces por ahí cuando termino una explicación o una demostración, una propiedad o algo, ahí me avisan, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un recreíto de 10 minutitos y enseguida seguimos con radicación.